Les decía entonces que uno de esos elementos comunes dentro de Apocalipsis, ya que estamos entrando en Apocalipsis 6, 7 y 8, es el tema de los mártires. Y llama poderosamente la atención el hecho de que a lo largo de la historia y de la confrontación con la palabra de Dios, es decir, con la Biblia, encuentra uno eso como un común denominador, y es la presencia de mártires. Ayer, casualmente, o ni tan casual, estaba revisando una información sobre cómo murieron los 12 apóstoles. Y realmente el único que no tuvo una muerte violenta, una muerte atípica, fue Juan. Y sin embargo, Juan fue sometido a ser sumergido en aceite hirviendo. No murió, ¿sí? Mientras que si nosotros revisamos el tema con Esteban, con Pedro, el mismo Pablo, a pesar de que no era de los 12, con Matías, todas fueron muertes supremamente violentas, desde una muerte con garrote hasta que murieran, hasta una muerte de crucifixión. No una crucifixión como la de Cristo, sino con una cruz invertida. Y esto viene de los seguidores de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro establecía que él no podía morir, no era digno, no tenía los elementos para morir de la forma en que murió su maestro. Entonces llama la atención todo este tema de los mártires en la historia, apareciendo a través de el libro de Apocalipsis. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que lleva a estos planteamientos de pasado y de futuro a través de la profecía bíblica? Y especialmente en el libro de Apocalipsis. Todo eso está relacionado con lo que había pasado con el emperador Trajano, emperador romano Trajano. Este emperador se dedicó, fue su razón de ser, su razón de estar vivo, asesinar cristianos. Asesinar cristianos. Y fue una actividad bastante lucrativa para él como emperador, puesto que en el circo la mayor atracción era precisamente eso, es decir, cristianos que eran sorprendidos en un acto de adoración a Dios o en un acto de entrega a Dios o de oración, entonces eran abiertamente llevados allí. Entonces es este señor Trajano quien da los primeros pasos. Estamos hablando por allá en el año 95, 98, después de la era cristiana. Entonces, es muy fuerte ver cómo ha ido creciendo a lo largo de esta interpretación de la profecía bíblica, este marco que toma como referencia la tremenda huella que deja el pueblo romano sobre nuestra actual condición de credo y de fe. Es una huella realmente tremenda. Fijémonos que hasta ahora, cuando hemos venido hablando de las dos interpretaciones, bien sea de la interpretación generada dentro de la historia de algo que ya pasó, o bien sea dentro de la historia futura que tiene por definirse dentro de Apocalipsis, siempre sale a relucir
la invasión que hizo Roma sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo judío. Y siempre sale como ese elemento negativo, como ese elemento de juicio. Y es muy probable que esto se haya dado de esta manera para que se diera cumplimiento a esas profecías antiguas que otrora pues mirábamos a través del libro de Ezequiel, del libro de Isaías, donde claramente se presentaba pues este personaje, pero en ninguna parte dice que ese personaje fueran los romanos. Esos han sido más conjeturas de parte nuestra para establecer realmente cuál es el trasfondo de esta connotación de mártires a través del Apocalipsis. Aun cuando la persecución por parte de los romanos se dio a los judíos durante poco más de 30 años, no nos quedamos en este punto, sino que vamos un poco más hacia el tema del futuro, que es la otra interpretación que se nos permite de la parte de los mártires. Y esto es lo que ha permitido, conforme habíamos visto ya, que una de las interpretaciones del arrebatamiento es que sea post-tribulacionista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos de los mártires de los que habla Apocalipsis hacen referencia a estos eventos futuros, pero padeciendo por parte de los creyentes. O sea, no es tan libre como pretenden algunos intérpretes, algunos biblistas, desarrollarlo, de que es que no, o sea, si yo estoy con Dios, entonces a mí no me pasa nada, ¿sí? 1000 caerán a mi izquierda y 10.000 a mi derecha. Un momentico, a ver, que es que la Biblia no dice específicamente eso. Lo que sí plantea es que se presentarán una cantidad de eventos y que la idea es que estemos allí, ¿sí? Y sí, sería como el objetivo, que mucha gente dice, no, es que si yo estoy con Cristo, entonces a mí no me va a pasar nada. Pues si eso fuera tan, tan evidente, tan estandarizado en la palabra, entonces, ¿por qué razón hoy en día siguen asesinando cristianos? ¿Por qué razón hoy en día se están presentando estos conflictos interteológicos tan violentos? ¿De dónde explicar lo que fue todo ese movimiento del Maleficum Maleficorum, donde se establece el martillo de las brujas y en nombre de Dios y en nombre de la iglesia acabaron con una cantidad de personas y de seres humanos? Habla la historia que eran cerca de 450. Eso es mucha gente que era asesinada, se convirtieron de alguna manera en mártires a través de el desarrollo de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo pueden estos biblistas hacer de lado esta condición, separar esta condición, cuando lo que vemos aún hoy en día es que se siguen asesinando cristianos, siguen existiendo dificultades en algunas partes del globo terráqueo y siguen existiendo estos tremendos soslayos entre una condición de mártir en el pasado y una condición de mártir hoy en día, ¿sí? Pero siempre estarán presentes los mártires a través de la profecía bíblica y siempre marcados en el pasado, en el Imperio Romano y en el futuro inmediato o en el tiempo actual a través de la discordia teológica que se genera a través de la fe. Es así como Juan, en su revelación de Apocalipsis, Apocalipsis 6, Apocalipsis 7, establece con lujo de detalles establece que
habrán mártires al momento del regreso de Jesús, a la segunda venida de Jesús. Y no solamente lo establece de esa forma tan clara y taxativa, sino que adicionalmente establece que el arrebato de la iglesia, el arrebatamiento será dado durante uno de estos procesos de angustia. Qué tremendo, ¿eh? Y de allí empiezan a derivarse pues una cantidad de eventos que lo que nos llevan es a replantear un poco qué era lo que estábamos haciendo con nuestra connotación de vida, a qué era lo que estábamos accediendo, a qué era lo que estábamos cediendo en nuestro comportamiento, qué eran esas cosas, esos pequeños detalles que nos estábamos otorgando. Recordemos que la palabra muy clara cuando establece que no son las grandes amenazas las que preocupan a los cultivos, las que preocupan los viñedos en ese momento histórico, sino que son las pequeñas zorras. ¿A qué se refiere Dios con esto? Es muy simple. Cuando Dios habla de las pequeñas zorras, quiere decir que ahí, en esos pequeños detalles que estamos confrontando en el día a día, es lo que nos va a marcar para la decisión final. Y es así como hay un tipo de mártir en la palabra de Dios que quizás es ignorado y que rompe, choca de frente contra el evangelio de la prosperidad que tanto nos han vendido. Y es el hecho de que cuando nosotros mantenemos esta tremenda batalla, nos hacemos mártires. ¿Esta batalla entre quién? Entre lo que mi mente quiere y lo que mi cuerpo demanda. Ahí yo pensaría que nos estamos volviendo mártires y estamos muriendo en el nombre de Jesús y estamos batallando por el amor de Jesús. Solamente que nuestra pelea, nuestra batalla no es para nada simple, sino que es contra nuestra propia mente, contra lo que nuestro cuerpo demanda. Y ahí nos volvemos realmente mártires, más allá pues de ese sufrimiento físico, más allá de ese estado, de esa connotación de derrota que a veces nos puede invadir. La palabra dice, no, tranquilo, o sea, estás sufriendo aflicción, eso es todo, tranquilo, relajado. Entonces, yo creo que vale la pena andar revisando este tema de los mártires dentro del contexto bíblico, antes de y después de, y de toda la incidencia que genera este tema de los mártires a la luz de la segunda venida de Jesucristo. ¿En qué condiciones, en qué términos va a venir? Hay una expresión para todo este sentir que para mí es relevante y es muy valiosa, y es el hecho de que por más que nosotros nos esforcemos, por más que nosotros demos una batalla, solos no podríamos. Es absolutamente necesario tener la sabiduría y el dominio propio que únicamente vienen de Dios para nosotros poder confrontar de frente esta condición y esta situación. Es bastante álgida la situación que nos ocupa. Entonces, nosotros nos sentimos como mártires, qué tristeza, qué angustia. No, es que la vida no es fácil. O, por el contrario, nos sentimos como mártires porque alegremente estamos dando cumplimiento a la palabra de Dios. O alegremente nos estamos comprometiendo con ese plan maestro de Dios. ¿Y cuál mejor forma de comprometernos que refrenar las cosas de la carne y exaltar las cosas del espíritu?
Entonces, ¿qué clase de mártires somos? O como les preguntaba ahora en cuanto al Evangelio de la Prosperidad, ¿será que es que esto no es lo que Dios dice a través de su palabra? Yo creo que vale la pena revisarlo, ¿no? Yo creo que vale la pena. Pero bueno, esos son temas que están un poco más allá de las cosas. Dentro de todo este tema post-tribulatorio, hay una serie de elementos que nos permiten analizar si como comunidad estamos dando esa batalla, como comunidad, de una manera sencilla, de una manera muy simple. Cada uno de nosotros va a programarse para dar su mejor esfuerzo. Cada uno de nosotros tiene unas metas que cumplir a la luz de la palabra de Dios. Y para eso debemos estar preparados. La única manera de ser unos mártires sin ser mártires, es decir, ser mártires sin sentirnos mártires, sin ese padecimiento, esa angustia, ese reproche que genera el dolor, esa intolerancia que tenemos al dolor, es de la mano de Jesucristo. Es caminando en medio del Espíritu Santo. Es aprendiendo la palabra de Dios, grabándola en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra cotidianidad. ¿Por qué? Porque así está escrito. ¿Recuerdan de pronto ese versículo que dice, sentiros bien? Porque cuando estáis en la tribulación genera paciencia. La paciencia, entonces, no se trata de una posición masoquista, sino de una posición de, bueno, sí, estamos comiendo tierra, pero lo estamos haciendo en amor a Cristo. Lo estamos haciendo dando cumplimiento en nuestras vidas de la profecía bíblica. ¿No le parece maravilloso estar siendo del papel protagónico de lo que plantea la Biblia? Yo creo que es una cosa maravillosa, ¿no? Más allá de eso, más allá de toda esta contribución a la historia que nosotros podemos hacer, eh, no lo miremos como un esfuerzo aislado que cada uno de nosotros está haciendo. Sí, ciertamente es una labor personal, es una labor intransferible, o sea, lo que yo tenga que sufrir, en el nombre de Jesús lo voy a sufrir yo. Yo no tengo cómo decirle, mira, te vendo 2 horas de angustia, que es lo que me van a dar, a cambio de, no, yo no puedo hacer eso. Lamentable o afortunadamente, en las cosas de Dios, insisto, son temas personales e intransferibles. ¿Cómo así? Sí, todo depende de cuál es el grado de su relación con Dios. Usted decide si quiere ser un mártir amargado, que reprocha, que enfrenta, que confronta, que cuestiona los planes de Dios. O, por el contrario, quiere ser un mártir que se siente orgulloso de ser copartícipe en la palabra, de ser testigo fiel de las cosas. Yo creo que nuestra reflexión de hoy es bastante interesante y nos invita de alguna manera a, a contemplar qué es a dónde vamos. No sé, Liz, si hay de pronto alguna inquietud, alguna pregunta o quieres hacer alguna acotación al respecto. ¿5 acotaciones?
Buen punto. Los seguidores de Cristo se hacen mártires por una razón muy sencilla, porque están en el mundo. ¿Y qué es lo que pasa estando en el mundo? Que estando en el mundo sufrimos y padecemos la condición del mundo. Dice la palabra que es totalmente diferente y contraria a los planteamientos del Espíritu. Entonces, no podríamos pretender llevar una vida espiritual enmarcada en la vida del mundo. Recordemos lo que dice la palabra, que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si usted empieza a caminarle a las cosas de Dios, si usted empieza a caminarle en el tema espiritual, toda la parte mundana empieza a sentirse menguada. Y sentirse menguado en una condición como la cultura y la idiosincrasia nuestra, por ejemplo, ante una entidad que produce malestar, ante una entidad que nos está invitando permanentemente a la sensualidad, al pecado, al mundo, entonces nos genera esa condición de mártires. Y cuando no accedemos a esa invitación de parte del mundo, tenemos tremendo conflicto. Y otras veces ese conflicto es totalmente personal e interior. ¿Por qué pasa? Pasa porque estamos actuando contrarios al mundo. Jesucristo mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Porque lo que es correcto para el mundo es incorrecto para el espíritu. Sin embargo, estamos en el mundo. Y aquí es donde nos puso Dios. ¿En qué lugar vamos a dar nuestra mejor batalla que aquí? ¿Cristo murió por nosotros? Sí, claro, por la salvación. Pero no podemos confundir la salvación que se da a través de Cristo con el sufrimiento, la condición de mártir, que tiene más que ver con nuestra actitud frente a las cosas del mundo. Recordemos las palabras de Jesucristo: Señor, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mundo. Yo pensaría que es algo que no se logra sino con muchísimo estudio de palabra, muchísima oración y una sabia, muy sabia decisión al interior de nuestra existencia. No sé si todo esto responde a tu inquietud. Entonces el punto es cómo vamos nosotros a superar esta angustia de la mano de Dios. ¿Cuál angustia? Pues por estar en el mundo, ¿no? Esa condición de mártires emocionales, de mártires espirituales, de mártires mentales. ¿Cómo la vamos a soportar? ¿Ya? A través de Cristo. ¿Dudas? Ok. ¿Te parece entonces si cerramos este espacio a través de oración para darle gracias por este tiempo al Señor? Padre, queremos agradecerte por este tiempo, por este espacio, por este lugar. Gracias, Señor, porque has derramado tu Santo Espíritu en nuestras vidas y nos permite, Señor, caminar en el mundo. Mas no permitas que seamos nosotros los títeres que mueve el destino, que mueve la maldad, que mueve el mundo. Sino permítenos ser valientes y esforzados. Danos sabiduría, Señor, que tú has dicho que la darás a quien te la pida. Danos dominio propio. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu continúe morando en nuestras vidas. Permítenos que seamos capaces de ser unos mártires orgullosos de servir al reino de los cielos.
Asimismo, Señor, te damos gracias por nuestra vida, por las personas que conformamos la congregación, por nuestros seres queridos, por nuestra condición de luchadores, que sin tu armadura, sin tus armas, simplemente no seríamos capaces de seguir adelante. Padre, te clamamos y te entregamos nuestros seres queridos. Te entregamos, Señor, nuestra existencia y nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. Te estaremos esperando por aquí, Liz. ¿No?